Hola chicos, hoy les vengo a hablar del M36 Jackson. Este fue un cazacarros del ejército estadounidense que llegó al frente por primera vez en el mes de septiembre de 1944. Su armamento principal era un cañón M3 de 90 mm instalado en una torre que se montó sobre el mismo chasis que utilizaba el M10A1. Y este fue el resultado. El incremento del blindaje de los carros de combate alemanes puso de manifiesto que el cazacarros había quedado obsoleto, ya que el cañón de 76,2 mm con el que estaba armado no servía de nada cuando se disparaba desde una distancia superior de los 500 metros. En consecuencia, en septiembre de 1942, las autoridades militares estadounidenses decidieron poner en marcha un programa para el desarrollo de un nuevo cazacarros armado con un cañón de 90 mm, que fuera capaz de hacer frente a los Panzer alemanes. El prototipo estuvo listo en septiembre de 1943, tras superar con éxito diversas pruebas. A principios de diciembre se aprobó su producción en serie, que se inició en abril de 1944 bajo la designación oficial de 90 mm Gun Motor Carriage M36. Los primeros 40 ejemplares llegaron a los campos de batalla europeos en septiembre de 1944. En total se construyeron 1.413 ejemplares, cuya producción corrió a cargo de 4 fabricantes: Fisher Tank Arsenal, Massey Harrison Co., American Locomotive Co. y Montreal Locomotive Works. El M36 Jackson, llamado así en homenaje al general confederado Stonewall Jackson, que fue uno de los más conocidos y exitosos generales confederados durante la Guerra de Secesión americana. Este tanque estaba armado con un cañón M3 de 90 mm instalado en una torre sin techo que se montó sobre el mismo chasis que utilizaba su predecesor, el M10A1 Wolverine. El armamento secundario, una ametralladora Browning de 12,7 mm. La tripulación estaba compuesta por 5 hombres, que se distribuían entre la cámara de combate y la de conducción. La planta motriz, instalada en la parte posterior del casco del vehículo, era un motor Ford con 8 cilindros de gasolina y 450 caballos que proporcionaba una velocidad máxima de 42 km por hora y una autonomía de 250 km. La reserva de munición del M36 era de 47 proyectiles para el cañón y 1000 disparos para la ametralladora. El grosor del blindaje del M36 era muy diverso. En la mitad inferior del casco era de 51 mm en la parte frontal, 25 mm en los laterales y 19 mm en la parte posterior. En la mitad superior del casco, la coraza de la superestructura tenía un grosor de 38 mm en la parte frontal y 19 mm en los laterales y en la parte posterior. El tren de rodaje estaba compuesto de cada lado del vehículo por una rueda tractora delantera, una rueda tensora trasera y 6 ruedas de marcha, estas últimas distribuidas por parejas en 3 bojes, cada uno de los cuales sustentaba a su vez un rodillo de retorno. La ausencia de protección en el techo convertía al M36 Jackson en un objetivo vulnerable a los ataques de artillería, morteros e infantería. Esto se solucionaría en el M36 variante 2, es decir, cuyo techo se cerró con una cubierta blindada. En 1944 se montó la torre y el cañón del M36 Jackson sobre el mismo chasis del carro medio M4A3. En total, de la nueva variante se construyeron 187 que se denominó M36 variante 1. Así que bueno, espero que les haya gustado este modelo de tanque, su pequeña historia, y si quieren ver algunas de las fotos que hago, seguidme en mi Instagram. Gracias por ver el vídeo.